All right, well, today we are in John chapter 3, Bueno, hoy estamos en Juan capítulo 3, verses 16 through 21. versículos 16 a 21. So let's go ahead and open our Bibles Entonces abran sus Biblias and read God's word y together. leemos juntos la palabra de Dios. Then we'll pray. Después oramos. Juan 3, 16 a 21. ¿Ya todos listos? Juan 3, 16 a 21. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Let's pray. Oramos. Thank you, Lord, for this time together this Gracias, morning. Señor, por este tiempo juntos esta mañana. Let us never take it for granted. Que nunca lo demos por sentado. The gift of the local church, El regalo de la iglesia local, the gift of community, el one another, regalo de la comunidad de unos con otros, built on your word construida sobre tu palabra and the power of the gospel. y el poder del evangelio. I pray that we would hear your word this morning. Te pido que escuchemos tu palabra esta mañana. I pray that you'd reveal yourself to us Oro para que te reveles a nosotros through John 3:16 a través de 21. Juan 3, 16 a 21. Let it encourage us, Que nos anime, challenge nos us, desafíe and transform us to be more like you. y nos transforme para ser más como tú. We pray that you would be glorified Te pedimos que seas glorificado and that your will would be done this morning. y que se haga tu voluntad esta mañana. Pray and ask all these things Oramos y pedimos todas esas cosas in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I would venture to say that our text today Creo que puedo decir que nuestro texto el día de hoy contains the most famous single scripture in the entire Bible. contiene la escritura más famosa de toda la Biblia. John 3:16. Juan 3:16. How many of you have memorized by heart? ¿Cuántos de ustedes han memorizado este versículo? ¿Cuántos lo tienen memorizado? Okay. ¿Algunos? Well, let's see if we can recite it all Vamos a together. ver si podemos decirla juntos todos. Ready? ¿Listos? ¿Quién quiere empezar? Porque de tal manera Dios. al mundo, Hijo unigénito. Wow. There you go. Esto fue casi toda la iglesia, no todos levantaron su mano. There you go. Perhaps the most famous verse in the entire Bible. Entonces, tal vez el versículo más famoso en toda la Biblia. And I think it's famous for two Y reasons. yo creo que es famoso por dos razones. One, and most importantly, Una, y lo más importante, it's famous because it is one of the most clear, es famoso porque es una de las descripciones más claras simple, y simples and powerful y descriptions of the gospel. poderosas del Evangelio. It is rightfully famous. Con razón es famoso. It tells the gospel. Cuenta el Evangelio. God so loved the world De tal manera amó Dios al mundo that he gave his only son, que dio su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que cree en Él should not perish, no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida
eterna. That is the message of salvation. Ese es el mensaje de la salvación. It is packaged so beautifully Y and está simply presentado tan hermosa y sencillamente there in that one en verse, ese un solo versículo, which is great. lo cual es buenísimo. But there is, however, Pero hay, sin embargo, another reason why I believe it has become so famous. una otra razón por la que creo que se ha hecho tan famoso. And that is because it has been watered down Y eso es porque ha sido diluido o reducido to be palatable by more than just Christians. para ser más aceptable para casi todo el mundo. The verse doesn't speak directly of sin El verso no habla directamente sobre el pecado or God's hatred of it. o del odio de Dios hacia el pecado. It doesn't speak directly to the cost of following Jesus No habla directamente del costo de seguir a Jesús or the inevitable suffering that comes to all believers o del sufrimiento inevitable que viene a todos los creyentes during this life. durante esta vida en la tierra. And so non-Christians Así que los no cristianos or false Christians o los falsos cristianos like this verse les gusta este versículo, because when taken out of context, porque cuando lo saquen de contexto, they have found a way to twist it han encontrado una manera de torcerlo to fit what their beliefs are para que lo quede bien con cualquier creencia or whatever their current lifestyle o looks like. cualquier estilo de vida. For example, Por ejemplo, they take God to mean pueden decir que Dios es any mystic, cualquier ser místico, supernatural, sobrenatural made up being. o inventado. For the Muslims, it's Allah. Para los musulmanes es Alá. For the Hindus, it's any of their numerous gods. Para los hindúes es cualquier de sus dioses. For Mayans, it could be Toyo Para los mayas puede ser Tohil or any other false o god. cualquier otro dios falso. And then they take the word love Y pueden tomar la palabra amor to just mean affirmation. solo para significar como afirmación. And the word world O la palabra mundo to mean every single person on the earth. para referirse a cada persona en la tierra. And only son Y hijo unigénito to mean something other than God himself. para significar algo diferente que Dios mismo. And belief Y creencia to mean that you say you believe one time para significar que dices que creíste en un momento, una vez, and perish y se pierda o perecer, to mean experiencing hardship como que significa experimentar or dificultades trials on o earth. pruebas en la tierra. And then lastly, eternal life Y vida eterna, to mean prosperity. pueden decir que significa prosperidad. So when you take all those drastic differences, Así que cuando consideramos todas esas diferencias drásticas, it changed the whole verse. podemos ver que ha cambiado todo el versículo. It's no longer Ya no es God so loved the de world tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only que son, dio a su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que cree en Él should not perish no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida eterna. And they've actually turned it into, Y lo han convertido en for some supernatural force of your choosing, alguna fuerza sobrenatural de tu elección, has accepted you and everyone else in te the ha world aceptado a ti y a todo el mundo for exactly who you are. exactamente por lo que tú eres. That if you just say you believe Y it, si tú dices que lo crees, you won't experience any hardship no vas a tener ninguna dificultad and will live a happy and y prosperous life. vivirás una vida feliz y próspera. Are those the same thing? ¿Es lo mismo? Of course not. Por supuesto que no. And so if we want the glorious joy Entonces, si nosotros queremos el glorioso gozo and power of the y gospel poder de este evangelio that is contained in this verse, contenido en este versículo, we have to know what it really means. tenemos que saber lo que realmente significa. And so what we're going to do Entonces, eso es lo que vamos a hacer. is look primarily at verse 16. Vamos a ver principalmente el versículo 16. We'll pull from the surrounding verses a little Vamos bit, a ver un poco de los otros versículos también, but primarily verse pero 16. principalmente el versículo 16. And we're going to walk word by word through the verse, Y vamos a ir palabra por palabra a través de este versículo, looking at each of the words I just mentioned viendo cada una de esas palabras que acabo de mencionar and defining them biblically. y definiéndolas bíblicamente. Because the truth about John 3:16 Porque, iglesia, la verdad de Juan 3:16
is that it contains the greatest joy in the history of the es world que contiene la mayor alegría en la historia del mundo for those who understand. para aquellos que lo entienden. But it contains the greatest terror in the history of the world Pero escuchen, contiene el terror más grande en la historia del mundo for those who do not. para aquellos que no lo entienden. So the first word in the verse we're going to look at is God. Entonces, la primera palabra del versículo que vamos a analizar es Dios. What does Jesus mean when he says God? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice Dios? Well, for the original readers of this gospel, Bueno, para los lectores originales de este evangelio, who would have been primarily Jewish, que habrían sido principalmente judíos, this would have been obvious. esto habría sido obvio. Unfortunately, over time, it's become less and less obvious. Lastimosamente, con el tiempo, esto ha vuelto a menos y menos cierto. And so, like I mentioned Como earlier, mencioné antes, there are many who try to insert their own made-up Hay- God into this verse. hay muchos que tratan de insertar su propio Dios inventado en este versículo. And this is a danger when we read the Bible in general. Y esto es un peligro cuando leemos la Biblia en general. We must never try to insert our own thought or views Nunca debemos insertar nuestros propios pensamientos o puntos de vista into what Scripture says. en lo que dice la Escritura. We must read it for what it says. Debemos leerla por lo que dice. We don't even necessarily have to like it, No tenemos que gustar necesariamente lo que dice, but we must abide in pero it, debemos permanecer en ella, submit to it, someternos a ella and obey it. y obedecerla. And in doing so, Y al hacerlo, we will learn to love it aprenderemos a amarla and find joy in it. y encontrar gozo en ella. So when Jesus says God, Entonces, cuando Jesús dice Dios, what does he mean? ¿qué quiere decir? All Jews would have understood Jesus to be referring to Todos los judíos habrían entendido que Jesús se refiere the one true God of the Old Testament. al único Dios verdadero del Antiguo Testamento. Deuteronomy 4:35 says, Deuteronomio 4:35 dice, "To you it was shown a ti te fue mostrado that you might know that the Lord is God. para que supieras que el Señor, Él es Dios, There is no other besides him." ningún otro hay fuera de Él. 1 Kings 8:60 Primero de says, Reyes 8:60 that all the peoples of the earth may know a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan that the Lord is que el God. Señor es Dios. There is no other. No hay otro. Psalm 86 verse 10 says, Salmo 86:10 dice, "For you are great and do wondrous things. porque tú eres grande y haces maravillas. You alone are Solo God." tú eres Dios. And then Isaiah chapter 46 verse 9, Isaías 46:9 dice, "Remember the former things of old, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, for I am God, porque yo soy Dios and there is no other. y no hay otro. I am God, Yo soy Dios and there is none like me." y no hay ninguno como yo. We could give countless other examples Podríamos dar muchos ejemplos más, because the Old Testament is filled with them. porque el Antiguo Testamento está lleno de ellos. And that's where the Jews' understanding of God would have been shaped. Y ahí es donde se habría formado la comprensión de Dios de los judíos. But even in those four examples that I gave, Pero incluso en esos 4 ejemplos que leí, one from every section of the Old Testament, uno de cada sección del Antiguo Testamento, the law, la ley, the historical books, los libros históricos, the wisdom books, los libros de and sabiduría and the prophetic y los books, libros proféticos, they all describe God. todos describen a Dios como uno. There's only one God who saves, Solo hay un Dios que salva, the God of the Bible. el Dios de la Biblia. And luckily, we don't even have to discover this Y ni siquiera tenemos de descubrirlo by imagining how the readers would have understood Imaginando Jesus' words. cómo habrían entendido los lectores las palabras de Jesús. We can use Jesus' own Podemos words. utilizar las propias palabras de Jesús. Because in Mark chapter 12, Porque en Marcos verse 29, 12:29, Jesus responds to a question by quoting the Old Testament. Jesús responde a una pregunta citando el Antiguo Testamento. He says, Dice, when asked which command is the most important of all, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de todos, the most important is, él dice, el más importante es, Hear, O Israel, escucha Israel, the Lord our God, el Señor nuestro Dios, the Lord is one. el Señor uno es.
How many is the Lord? ¿Cuántos son el Señor? One. Uno. There is no gospel No with any hay other God, evangelio con ningún otro Dios, because there is only one God. porque solo hay un Dios, The God of the Bible, el Dios de la Biblia, the God who el saves. Dios que salva. That brings us to our second key word in John Esto nos 3:16. lleva a nuestra segunda palabra clave en Juan 16, The word love. la palabra amor o amó. This is a word that I'm sure most people in the world have used. Esa es una palabra que estoy seguro que la mayoría de las personas en el mundo han usado. We use it with our family and our friends. La usamos con nuestra familia y amigos. We sometimes use it with our favorite sports team A veces la usamos con nuestro equipo favorito or to describe our favorite o food. para describir nuestra comida favorita. So most people would say they know what the word love Así means. que la mayoría de la gente diría que sabe lo que significa la palabra amor. But I don't think so. Pero yo no creo así, no lo creo así. I think we know that love exists, Creo que sabemos que el amor existe, but because of sin, pero debido al pecado, our understanding of it has been clouded, nuestra comprensión de la palabra se ha nublado, watered down. diluido. I looked up a bunch of dictionary definitions of love. Busqué un montón de definiciones de amor en el diccionario. And pretty much all of them have reduced love to an emotion Y casi todos reducían el amor a una emoción or a feeling o un sentimiento or an affection for another person. o un afecto por otra persona. Others believe love to simply mean affirmation. Otros creen que el amor significa simplemente afirmación, That if you love me, que si me amas, you affirm what I do. afirmarás lo que hago. The problem with these definitions or ideas Pero el problema con esas definiciones o ideas is that emotions, es que las emociones, feelings, los sentimientos and y affections los afectos fade. se desvanecen o disminuyen. And that sometimes people's actions aren't good actions. Y que a veces las acciones de la gente no son buenas acciones. They're harmful to themselves Pueden hacerse daño a sí mismos and others. y a los demás. Wouldn't be loving to affirm that. ¿No sería amoroso afirmar eso? So how does the Bible define love? Entonces, ¿cómo define la Biblia el amor? A love that doesn't waver when emotions fade. Un amor que no vacila, cuando las emociones se desvanecen. A love that tells the truth, Un amor que dice la verdad, even when it hurts. incluso cuando duele. Well, Jesus defines love for us in John 15:13. Bueno, Jesús define el amor para nosotros en Juan 15:13. He says this, Y él dice, greater love has no one than this, nadie tiene un amor mayor que este, that someone lay down his life. que uno for dé his su friends. vida por sus amigos. Really think about this for a moment. Piensa en esto por un momento. If your friend is walking across the street, Si tu amigo está caminando al otro lado de la calle a car is flying by, y un carro pasa volando and the only way to save them y la única manera de salvarlos is if you step in front of es it, si te pones delante del carro, giving your life for dando theirs. tu vida por la de él o ella. Why would somebody do that? ¿Por qué alguien haría eso? Because they want that other person to experience life. Porque ellos quieren que esa otra persona, experimente la vida. And this is what Jesus does for his friends. Y eso es lo que Jesús hace por sus amigos. But he does it to an eternal degree. Pero Él lo hace en otro nivel, en un nivel eterno. This is what our text means when it says in verse Y 17. eso es lo que quiere decir nuestro texto cuando dice en versículo 17. For God did not send his son into the world to condemn the world, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but in order that the world might be saved. sino para que el mundo se salve por Él. Jesus came into this world Jesús vino a este mundo to die on a cross a morir en una cruz so that we might know the truth para que pudiéramos conocer la verdad and experience y life, experimentar la vida, eternal life. la vida eterna. This is God's love for us. Este es el amor de Dios por nosotros. Romans 5:8 says it this way. Romanos 5:8 lo dice de esta manera. But God proves his own love for us Pero Dios demuestra su amor para con nosotros in that while we were still en que sinners, siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. This is an unbelievable love. Este es un amor increíble.
a love that is firm, un amor que es firme, love that doesn't waver. no vacila, It's eternal. es eterno. It's a love that God has given, Y es un amor que Dios ha dado, as our text goes on to say, como sigue diciendo nuestro texto, to the world. al mundo. This is the next word we're going to look at in our text. Y esa es la siguiente palabra que vamos a ver, World. el mundo. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. But does that mean God loves every single person in the world? Pregunta, ¿significa eso que Dios ama a todas las personas en el mundo? In the way that we just described the word love? De la manera en que acabamos de describir la palabra amor. Did God send Jesus to lay down his life Envió Dios a Jesús a dar su vida so that every single person can para experience eternal que life? cada persona en el mundo pueda experimentar la vida eterna, Freedom from the death which they were bound to face? libertad de la muerte que estaban destinados a afrontar. Well, of course not. Pues claro que no. And we know this simply by looking at the rest of our text. Y lo sabemos simplemente mirando el resto del texto. Let's look at verses 17 and Veamos 18. los versículos 17 y 18. For God did not send his Son into the world to condemn the world, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, but in order that the world might be saved through him. sino para que el mundo sea salvo por él. So here Jesus expounds to say Así, aquí Jesús explica that his love for the world que su amor por el mundo was for the world to be saved through him. era para que el mundo se salva a través de él, se salvara a través de él. Now, is all the world saved? through Ahora, us? pregunta, ¿es todo el mundo salvo a través de él? No. No. Continuing to verse 18 in our text. Continuando en el versículo 18. Whoever believes in him is not condemned, El que cree en él no es condenado, but whoever does not believe is condemned already, pero el que no cree ya ha sido condenado, because he has not believed in the name of the only Son of porque God. no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So clearly, some will believe, Así que claramente algunos creerán, resulting in salvation. resultando en salvación. Others will not believe Otros no creerán and will be condemned. y serán condenados. So when Jesus says, Así que cuando Jesús dice, "For God so loved the world," porque de tal manera amó Dios al mundo, he is referring to those Él se refiere a aquellos who will go on to believe que in the one creerán en who he aquel sent, que Él envió, Jesus. Jesús. Now it's here where people often try to force their own definition of love onto God. Ahora, es aquí donde la gente a veces trata de forzar su propia definición de amor en Dios And say, y decir, if God was loving, si Dios fuera amoroso, why wouldn't he just save everyone? ¿por qué no salvaría a todos? And there is a little bit of mystery there, Y sí, hay un poco de misterio ahí. but what's even more Pero lo mysterious que es aún más misterioso is that God would save anyone. es que Dios salvaría a cualquiera. The world has sinned and fallen short of God's glory. El mundo ha pecado y no ha alcanzado a la gloria de Dios. We've hated God, Hemos odiado a Dios. yet as we read in Romans 5 already, Sin embargo, como ya leímos en Romanos 5, while we were still siendo sinners, aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. That's the miracle. Ese es el milagro. That God has saved Que some Dios ha salvado a algunos, by sending his only Son. enviando a su Hijo unigénito. That's the next word in our Y text. esa es la siguiente palabra en nuestro texto. Only Son. Hijo unigénito. There are many other faiths in the world Hay muchas otras creencias en el mundo that question the deity of Jesus, que cuestionan o dudan la deidad de Jesús. whether or not he was really God, Si Él era realmente Dios o no. and whether or not he really is the only way to salvation. Y si Él es realmente el único camino a la salvación. And Jesus must have anticipated these questions or doubts, Y Jesús conocía y anticipó esas dudas. because he himself speaks to both of them. Porque Él mismo habla a las dos. First, he speaks to his deity. En primer lugar, habla de su deidad. In John 10:30, En Juan Jesus says, 10:30, Jesús dice, I and the Father are one. yo
y el Padre somos uno. He really couldn't have spoken that much more clearly. Realmente no pudo haberlo dicho más claro. Jesus said he was God. Jesús dijo que Él era Dios. So either people must believe that Jesus was a crazy person Así que la gente debe creer que Jesús era un loco to say such outlandish para things, decir cosas tan increíbles, or that what he said about himself was true, o lo que dijo de sí mismo era verdad, that he was God. que Él era Dios. Then secondly, En segundo lugar, Jesus speaks to being the only way to salvation. Jesús habla de ser el único camino a la salvación. In John 14:6, En he Juan says, 14:6, Él dice, I'm the way, the truth, yo and the soy life. el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Y que nadie viene al Padre sino por mí. Excelente. There are no other ways of salvation. Iglesia, no hay otros caminos para la salvación. Allah doesn't save. Alá no salva, Buddha doesn't save. Buda no salva, There is no other made up no God hay otro Dios or being that can save. o ser inventado que pueda salvar. Jesus is God. Jesús es Dios. And we know this not just by the words that he spoke, Y lo sabemos no solo por las palabras que Él dijo, but by his actions as well. sino también por sus acciones. He lived without sin, Vivió sin pecado, something only God could do. algo que solo Dios podía hacer. He rose from the grave, Resucitó de la tumba, something only God could do. algo que solo Dios podía hacer. He ascended into heaven, Ascendió al cielo, something only God could do. algo que solo Dios puede hacer. In church, it's good that Jesus was God, Y es bueno que Jesús fuera Dios, because if he wasn't, porque si no lo fuera, he couldn't have saved us. no podría habernos salvado. Our sinful condition was too great. Nuestra condición pecaminosa era demasiado grande. It deserved an eternal punishment, Merecía un castigo eterno which only an eternal being could que pay. solo un ser eterno podría pagar. So if Jesus wasn't God, Así que si Jesús no fuera Dios, there would be no salvation. no habría salvación. But because Jesus is God, Pero porque Jesús es Dios, he makes a way to salvation. Él hace un camino a la The salvación, only way to salvation. el único camino a la salvación. Now, there are many people that don't like this Hay mucha gente a la que no le gusta eso, because it's not inclusive. porque no es inclusivo. But could you imagine being in a situation Pero te imaginas estar en una situación where you need saving? en la que necesitas ser salvado. Say you're hanging off a cliff. Digamos que estás colgando de la orilla de una montaña You're in the middle of nowhere, y estás en el medio de la nada and someone saved you. y alguien te salvó. Would you complain that someone else couldn't have saved you? ¿Te quejarías de que otra persona no pudiera salvarte? Or that they couldn't have saved you in a different way? ¿O de que no pudieran salvarte de otra manera? Of course not. Por supuesto que no. We'd be forever grateful, Estarías eternamente agradecido. especially when you realize that there is no greater joy Especialmente cuando te dieras cuenta de que no hay mayor alegría than in that person, que en esta persona, which is what we have in Jesus. que es lo que tenemos en Jesús. The only one who can save, El único que puede salvar, who does save, que salva and in whom there is y everlasting en joy. quien hay gozo eterno. The next word in our verse La siguiente palabra en nuestro versículo is the word believe. es la palabra creer. We must believe in this Debemos Jesus. creer en este Jesús. Our text says, Nuestro texto dice, so that whoever believes in him. para que todo aquel que cree en Él. But once again, Pero una vez más, what does it mean to ¿qué believe? significa creer? This is an important question. Es una pregunta muy importante. If we believe, Si creemos, we have eternal life. tenemos vida eterna. If we don't believe, Si no creemos, we're condemned. estamos condenados. Now, even in the Bible, En la Biblia, the word belief is used in different ways. la palabra creer se utiliza de diferentes maneras. For example, Por ejemplo, James 2:19 Santiago 2:19 says this: dice, you believe that God is one. tú crees que Dios es uno, You do well. haces bien. Even the demons believe También los demonios creen and shudder. y tiemblan. Did you catch that? ¿Entendiste eso?
Even the demons believe. Hasta los demonios creen. Wait a minute. Pero espera un momento. Doesn't our text say ¿No dice nuestro texto that whoever believes won't perish but have eternal life? que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Does that mean that the demons will not perish but have eternal life? ¿Significa esto que los demonios no se pierdan, sino que tendrán vida eterna? Of course not. Por supuesto que no. There must be different levels of belief. Entonces tiene que haber diferentes niveles de creencia. What the demons have is head knowledge. Lo que los demonios tienen es conocimiento mental. They believe in their mind. Ellos creen en sus mentes. They know that Jesus exists. Ellos and that he is saben God. que Jesús existe y que es Dios. However, that's not enough for Christians. Pero eso no es suficiente para los cristianos. And that's not what Jesus is talking about. Esto in our text. no es de lo que Jesús está hablando en nuestro texto. More than head Es knowledge. más que conocimiento de la cabeza. It's heart knowledge. Es conocimiento del corazón. It's full surrender. Es entrega o rendición total. It's a belief that involves full trust. Es una creencia que implica confianza completa. It's like if I said I believe in my wife. Es como si digo que creo en mi mujer. If all I mean by that is that I believe she exists, Si mi punto es solo decir que creo que ella existe, that's not good. eso no es bueno. Everyone who's ever met her believes that. Todos los que han conocido a ella creen eso. But if I say I believe her, Pero si digo que creo en ella, I trust her, confío en ella, I give my life for her, daría mi vida por ella. that's different, right? Eso es diferente, ¿verdad? For the wives in here, which one would you Para prefer? las esposas que están aquí, ¿cuál prefieres? First or second? ¿La primera o la segunda? The second, right? La segunda, ¿verdad? It's a belief that leads to Es action. una creencia que lleva a la acción. That's what our text is saying in verses 20 and 21. Eso es lo que está diciendo nuestro texto en versículos 20 y 21. For everyone who does wicked things Porque todo el que hace lo malo hates the light and does not come to the light, odia la luz y no viene a la luz, lest his work should be exposed. para que sus acciones no sean expuestas. But whoever does what is true comes to the light, Pero el que practica la verdad viene a la luz, so that it may be clearly seen that his para works que sus acciones sean manifestadas have been carried out in God. que han sido hechas en Dios. And so true belief is coupled La with action. verdadera creencia va acompañada de acciones. This isn't true, however, for many so-called Christians. in the Pero world. esto no es verdad para muchos de los que dicen que son cristianos en el mundo. They say they believe in Jesus, Dicen que creen en Jesús, yet they do whatever they want. pero hacen lo que quieren. This isn't the belief that Jesus is talking Y esta no es la creencia de la que Jesús está hablando aquí. about. We believe in Jesus. Creemos en Jesús, We trust in who he is. confiamos en quién es Él, We trust in what he did. confiamos en lo que Él hizo And we trust in what he commands us to do. y confiamos en lo que Él nos ordena hacer, Knowing that he loves us sabiendo que Él nos ama and does not want us to perish, y no quiere que nos perdimos, but have eternal life. sino que tengamos vida eterna. That leads to our next word. Eso nos lleva a nuestra siguiente palabra, Perish. perecer o se pierda. This word tells us what is at stake. Esta palabra nos dice lo que está en juego. If we kind of walk through our text backwards, Si recorremos nuestro texto al revés, we get a good picture of what this word means. tendremos una buena idea de lo que significa esta palabra. Verse 20 tells us that everyone does wicked things El versículo 20 nos dice que todos hacen cosas malas and that they've hated the light. y que han odiado la luz. Verse 19 tells us that these wicked things, Versículo 19 nos dice que estas cosas malas, this hatred of the light, este odio a la luz, it will be judged. será juzgado. Verse 18 tells us that the verdict of this judgment Versículo 18 nos dice que el resultado de este juicio is condemnation. es la condenación. And verse 16 tells us Y el versículo 16 nos dice that the punishment of this que el condemnation castigo de esta condenación is perishing. es perecer. So we sinned. Entonces, pecamos, Our sin deserved judgment. nuestro pecado mereció
juicio, we've been found guilty, hemos sido declarados culpables and are therefore condemned to perish. y por lo tanto estamos condenados a perecer. This is the progression of our sins. Esa es la progresión de nuestro estado de pecado. And the first three of those things Y las tres primeras cosas are true for all. son ciertas para todos. All have sinned, Todos han pecado, all will be judged, todos seremos juzgados and all are guilty. y todos son culpables. But it's at that point that Jesus enters the picture. Pero es en ese momento cuando Jesús entra. Those who believe in him are forgiven. Aquellos que creen en Él son perdonados. Doesn't change what they've done No cambia lo que han hecho or what they deserve, o lo que merecían, but that they've been forgiven. pero han sido perdonados. And they've been given eternal life. Y instead. en cambio se les ha dado vida eterna. Those who don't believe Aquellos que no creen go on to perish. van a perecer, se pierden. And it's important that we know what perish Y es means. importante que sepamos lo que significa perecer o perder aquí. It is the worst consequence that exists. Iglesia, es la peor consecuencia que existe. There's a pastor named John Piper Hay un pastor llamado John Piper who points out 4 ways que enseña 4 maneras in which those who don't believe in Jesus en las que se pierden aquellos que no creen en Jesús. Will perish. Ya, gotcha. Okay. They will face the wrath of God. Número 1, se enfrentarán la ira de Dios. They will face fiery torment. 2, se enfrentarán a un tormento de fuego. They will face separation from the glory of 3, se enfrentarán a la separación de la gloria de God. And Dios. these things will be eternal. Y 4, irreversible. estas cosas serán eternas o irreversibles. I don't know about you all, No sé ustedes, but that should scare us. pero esto debería asustarnos. To eternally and irreversibly Enfrentar eternamente y irreversiblemente face the fiery wrath la of God, ira ardiente de Dios, separated from his glory. separados de su gloria. There are many who try to water this down Hay muchos que tratan de suavizar o reducir esto to make it more palatable for non-Christians, para hacerlo más aceptable para los no cristianos, or because it makes God seem more loving. o porque hace que Dios parezca más amoroso, If he's nicer to those who have to perish. si Él es más amable, ¿verdad?, con los que se pierden. But here's the problem with this. Pero aquí es el problema con esto. To water down the consequence of sin Hacer pequeño o reducir las consecuencias del pecado is to water down sin itself. es reducir el pecado mismo. And to water down sin itself Y reducir el pecado mismo is to water down our need for a Savior. es reducir nuestra necesidad de un Salvador. And to water down our need for a Savior Y reducir nuestra necesidad de un Salvador is to water down the work of Jesus on the es cross. reducir o hacer pequeña la obra de Jesús en la cruz. And to water down the work of Jesus on the cross Y reducir la obra de Jesús en la cruz is a direct attack against the es gospel. un ataque directo contra el Evangelio. And in part, Y en parte, our motivation for sharing the gospel. nuestra motivación para compartir el Because Evangelio. if perishing isn't that bad, Porque si perecer o perder no es tan malo, why give our lives to share the good news of the ¿por gospel qué with others? dar nuestras vidas para compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás? All right, we now arrive at the final word of our text. Ahora llegamos a la última palabra de nuestro texto. But first, let's read the whole verse again. Pero antes, leemos de nuevo todo el versículo. For God so loved Porque the de world tal manera amó Dios al mundo that he gave his only que Son, dio a su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que cree en Él should not perish, no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida eterna. But have eternal life. Tener vida eterna. That's the end goal, right? Esa es la meta final, ¿verdad? Isn't that the outcome of the gospel? ¿No es ese el resultado del Evangelio? That's the message that Christians are selling. Ese es el mensaje que los cristianos están vendiendo, ¿verdad? So what is it? Entonces, ¿qué es? There's a false gospel out there Hay un falso evangelio que existe, called the prosperity gospel. llamado el Evangelio de la Prosperidad.
Has anyone heard of this? ¿Han oído de esto alguien? The message that they sell is health, El mensaje que venden es salud, wealth, riqueza and happiness. y felicidad. Meaning, if you accept their gospel, Significa que si aceptas el evangelio de ellos, God is going to reward you with good health, Dios te va a recompensar con buena salud, lots of money, mucho dinero and you'll be happy. y serás feliz. Is that the goal? Pero ¿es esa la meta? No. And if it's not the goal, Y si es la meta, y si no es la or meta, sorry, if it is the goal, si es la meta, do you really need the gospel for that? ¿realmente necesitas el evangelio para esto? Are there not plenty of rich people in the world No hay muchas personas ricas who have all three of those things, que tienen esas tres cosas who aren't Christians? que no son cristianos. Well, if that's not it, then what is it? Bueno, si no es eso, entonces, ¿qué es? What is this eternal life? ¿Qué es esta vida eterna? There's another false view Hay otra perspectiva falsa that I would call the get into heaven free card. que yo llamaría el boleto al cielo. You know when you exit some parking lots, ¿Sabes cómo cuando sales de algunos parqueos, you have to pay your ticket first, primero tienes que pagar su ticket then put it in the y machine? después ponerlo en la máquina? Some people view the gospel this way, Algunas personas ven el evangelio de esta manera, that if you believe, como que si crees, you get access to heaven. tendrás acceso, un boleto a entrar al cielo. And heaven is a place where you get to have fun, Y el cielo es un lugar donde puedes divertirte, visit family members who have visitar died, familiares que han muerto, live in big mansions, vivir en una gran mansión and do whatever you want. y hacer lo que quieras. Now, this view is closer to correct Ahora, este punto de vista es más cerca a ser correcto, in that it looks beyond this current life, en que por lo menos estás mirando más allá de esta vida actual, but there's still a big flaw. pero aún hay una falla. Jesus isn't just a means to receive a reward. Jesús no es solo un medio para recibir una recompensa. Jesus is the reward. Jesús es la recompensa. Eternal life means being restored to how God originally created. La vida eterna significa ser restaurado a las cosas originalmente creadas por Dios. Perfect eternal union with God. Unión perfecta y eterna con Dios. No longer marred or broken by sin, Ya no manchado y roto por el pecado, but perfectly rejoicing in the glory pero of God forever. perfectamente regocijándose en la gloria de Dios para siempre. If perishing was the worst possible consequence, Si perecer era la peor consecuencia posible, eternal life is the greatest possible. la vida eterna es el mayor gozo posible. Listen how this eternal life is described in Revelation 21. 1-7. Escucha cómo se describe esta vida eterna en Apocalipsis 21, 1 a 7. Escucha eso. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará esas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. What an unbelievable joy. Qué alegría tan increíble. This is the gospel, church. Iglesia, este es el evangelio. This is the true meaning of John 3:16. Este es el verdadero significado de Juan 3:16.
For God so loved the world porque de tal manera amó Dios el mundo, that he gave his only Son, que dio a su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que cree en él should not perish, no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida eterna. So the question we're all left with is simple. La pregunta entonces es sencilla. Do we believe? ¿Nosotros creemos? If we do, Si creemos, then we must rejoice in this great entonces joy. debemos regocijarnos en este gran gozo And we must share this great joy with others. y debemos compartir este gran gozo con los demás, Because it is the only truth in which there is salvation. porque es la única verdad en la que hay salvación. It's the difference between perishing Es la diferencia entre perecer and experiencing eternal y life. tener la vida eterna. If you don't believe in this great joy, Si no crees en esta gran alegría, at least not as it was described al menos today, no como se ha explicado hoy, I pray that you would. oro para que lo hagas. I pray that the Holy Spirit would open your eyes to see Oro para que el Espíritu Santo te abra los ojos para ver and your ears to hear. y los oídos para oír, Because there is no greater porque joy. no hay mayor alegría. Let's pray. Oremos.